Quiero comenzar resaltando un monólogo de una obra teatral que se llama Novecento, escrita por un escritor italiano y que fue llevada al cine bajo la dirección de Giuseppe Tornatore, que se llama Novecento. Y es la novela relata de la vida de un famoso pianista que nació en un crucero. Un día, mientras limpiaba a alguien el salón de fiesta, se encontró con un niño recién nacido en una cajita. Y entonces lo tomó y se lo llevó y lo crió con el permiso del capitán del barco. No sabiendo cómo se llamaba el niño ni cómo llegó allí, le puso como nombre Novecento en italiano, o 900, porque nació en el 1900. Entonces le puso 1900 y todo el mundo le decía 900 y ese era su nombre. Él creció y siempre iba por el salón de fiesta donde estaba un gran piano y allí aprendió a tocar el piano con una destreza extraordinaria y se convirtió en un pianista muy famoso. Y todo el que quería oírlo tocar, ¿qué tenía que hacer? Ir al crucero, porque él no salía del crucero. Iban pianistas muy famosos de la época a hacer duelos musicales y él ganaba. Y pues él era muy famoso, pero dentro del barco. Nunca salió. Un día conoció a una joven y se enamoró de ella, pero ella llegó hacia su destino, llegó a su destino, al puerto donde tenía que desembarcar, y lo dejó. Y esta es parte de la reacción de él ante no poder tener a alguien, aquella muchacha de la quien él se había enamorado. Es como un gran grito que te dice que la vida es inmensa. Una vez que por fin lo hayas escuchado, entonces realmente sabes lo que tienes que hacer para seguir viviendo. No puedo quedarme aquí para siempre porque el océano nunca me dirá nada. Pero si me bajo, vivo en tierra durante un par de años, seré normal como todos los demás. Tal vez un día llegue a la costa, mire hacia arriba, o mire hacia otros lados, y también mire hacia el océano y allí lo pueda ver desde otro punto de vista. Y entonces escuchar sus gritos. Entonces él, decidido a buscar ese amor, pues emprendió el proceso de bajar del barco. Llegó el día, cuando iba bajando las escalinatas, se detuvo por un tiempo, ya con su equipaje listo y decidido a bajar. Y después de pensarlo, se devolvió y no bajó. Se encerró por unos días, no dijo nada, y después volvió otra vez a tocar en el salón de fiesta. Y nunca le comentó nada a nadie. El barco, con el paso del tiempo, se fue poniendo obsoleto, encalló, y uno de los compañeros de él, que estuvo con él durante una temporada, mientras tocaba, pues paseando por el puerto, ve el barco ahí, y que ya están pronto a hundirlo. Y entonces él dijo, pero Novecento tiene que estar ahí, porque él nunca bajó del barco, y habla con las autoridades, dice, no, el barco va a ser hundido mañana, y si usted quiere, vaya. Y él comenzó, después de abordar el barco, ya desvencijado, viejo, comenzó a gritar por todas partes, Novecento, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? Y Novecento no aparecía. Cuando ya iba saliendo, allí apareció Novecento, en medio de un barco ya en ruinas, él totalmente desaliñado, desgastado, vestido de frac, pero
muy desvencijado también. Y ahí inicia un diálogo, el amigo diciendo que salga porque el barco lo van a hundir y él que se resiste a salir. Y estas fueron sus últimas palabras, él hablando con el amigo. Viste las calles, son demasiadas calles. Si yo salgo, ¿por cuál calle debo caminar? Son demasiadas cosas para ver. ¿Cuál sé que al ver tantas calles, entonces yo me decido por la correcta? ¿Cómo lo hago? Son demasiadas cosas para ver. Hay miles de calles. Entonces, ¿qué voy a hacer si bajo de este barco? O si no encuentro el amor de mi vida, ¿cómo sé con tantas mujeres que hay que ver cuál será por la que me debo decidir? Con tantas calles que veo, con tantas casas, ¿cuál será la casa donde voy a vivir? El paisaje me abruma. ¿En qué me voy a detener y qué parte del paisaje es el que debo mirar? Dime, respóndeme. No creo que sea una buena decisión bajar. Por ejemplo, mire el piano que yo tocaba. Tiene 88 teclas. Comienza por un lado y termina por otro. Eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque el piano yo lo puedo tocar. Yo lo domino. Pero el mundo es un piano con teclas infinitas. Tiene millones de teclas. Miles y miles de millones de teclas. No termina ese teclado. Sentarse en esa banqueta para pretender tocarlo es algo equivocado. El piano que yo veo en el mundo es demasiado grande y solamente Dios puede tocarlo. Déjame aquí. Aquí nací y aquí voy a morir. Pero cuando intenté bajar, no bajé por lo que vi, sino por lo que no vi. Cierro esta parte. 900. Para concluir con el relato de hoy, nosotros vemos un hombre que nació ciego, que el Señor lo sanó, y él entonces puede insertarse a la vida de manera normal. Eso es lo que se ve en la superficie. Y cuando leemos a una velocidad que no nos permite ver los detalles. Fue algo simplemente fácil para él. Yo era ciego, ahora veo y ya todo normal. No, este hombre tiene que aprender a ver. No es tan fácil como nosotros pretendemos hacer esta conclusión. Basta con nosotros saber que tenemos mucho tiempo, los ojos cerrados, que estamos durmiendo y de repente alguien entra a la habitación, enciende la luz y nos molesta simplemente por unas horas o minutos que teníamos los ojos cerrados. Toda una vida en oscuridad, andando a tientas, todo un mundo lúgubre, oscuro, en una densa tinieblas y de repente ver. No, esto no es tan fácil. Este hombre tiene que aprender ahora a usar
la bendición que Dios le dio. Aprender a caminar. Antes él caminaba tropezando con todo, porque no podía ver. Ahora tropieza porque lo quiere ver todo. O nosotros nos hemos tropezado viendo. Uno va a un lugar por primera vez que uno quería conocer, que lo había visto por fotos, en documentales, en películas, y de repente estás en aquel lugar y lo disfrutas. Cuando está contando te encuentras con otra persona que ha ido muchas veces y te dice, ¿y tú viste tal sitio? No. ¿Y tú viste en aquel lugar? No. ¿Y cuando tú estuviste en aquel lugar? Sí. ¿Y no recuerdas esto? No. Porque queríamos verlo todo. Porque para poder ver los detalles hay que tener tiempo. No podemos ir a la Escritura y dar un vistazo rápido. Estamos leyendo sobre este hombre que nació ciego y ahora ve. Tenemos que preguntarnos, ¿y cómo va a ser su vida ahora? ¿Cómo se va a acostumbrar a la luz? ¿Cómo él va a usar la bendición? Y esa misma pregunta se la hago yo a ustedes. ¿Qué vas a hacer con la bendición que Dios te dio? Hay que aprender a usar las bendiciones. ¿Cómo está usando las bendiciones? ¿O usted cree que es fácil estar en la escasez y de repente tener abundancia? ¿Cómo vas a usar la abundancia? Antes estaba subordinado a todo el mundo, ahora está en una posición de mando. ¿Cómo vas a usar la autoridad? ¿La va a usar como persona resentida para, con una actitud vengativa, tener retaliaciones con los demás, para aplastar, para imponerte? ¿O va a ser una posición de servicio que glorifique a Dios? Hay que saber usar las bendiciones. Este hombre, al recibir esta gracia del Señor, ahora tiene que enfrentarse a las consecuencias de haberlas recibido. Ahora va a tener que enfrentarse a los vecinos, va a tener que enfrentarse a los religiosos, dar testimonio en cada una de estas instancias y después escuchar al final del texto la última sentencia de Cristo. Este pasaje es extraordinario. Leemos en Juan capítulo 9, este hombre frente a los que le conocían, sus vecinos. Juan capítulo 9, versículos 8 al 12. Juan capítulo 9, versículo 8 al 12, dicen de la siguiente manera. Ya él ha recobrado la vista. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros decían, no, pero se parece a él. Pero él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Al leer estos versículos del 8 al 12, se me ocurre un nombre para estos versículos. Confusión. Unos dicen, él es. Otros dicen, a él se parece. Otros dicen, no sé. Él decía, yo soy. Yo estoy seguro que yo soy el hombre que era ciego y ahora veo.
Este hombre no tiene tiempo para disfrutar o asimilar el nuevo mundo que él está viendo. Para él todo es nuevo. Las voces de las personas ahora la está asociando a los rostros. Y ahora se da cuenta que muchos de ellos no son como él se lo había imaginado. De repente ahora hay una serie de estímulos que él antes no podía asimilar. Ahora lo está recibiendo constantemente. Está recibiendo un bombardeo sistemático de imágenes. Él está viendo el sol, él está viendo la gente, está viendo la naturaleza. Puede ahora ver los cantores ruiseñores. Todo antes podía hacerlo solamente de oídas. Obviamente algo del mundo él se estaba perdiendo. Y tener la privación del sentido de la vista es algo serio. Viviendo de la caridad pública, enfrentado a lo que era el humor de la gente. Un día iban a tener compasión, un día lo iban a ver como un estorbo. Ciego, quítate del camino, sabrá Dios lo que tú habrás hecho. De repente, este hombre ahora ve. Pero las personas, en vez de celebrar con él, en vez de venir y decirle te felicito, lo que están es sometiéndolo a un gran interrogatorio. Nadie le está diciendo qué bueno. Nadie le está diciendo, óyeme, ¿qué puedo hacer por ti? Mucho gusto. Óyeme, ¿cómo tú me ves? Tú relacionabas mi voz con mi fisionomía. No, nada de eso. ¿Quién te sanó? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde está? Dime, ¿eres tú? ¿Se parece a ti? Una curiosidad morbosa, pero nadie está celebrando junto con él. ¿No era esto quizás la ocasión para darle gracias a Dios? Y mira, te invito a mi casa y vamos a hacer un almuerzo y vamos a hacer una cena y vamos a celebrar. Y cuéntanos tus historias, cuéntanos cómo tú llegaste hasta aquí. Dime qué fue lo que pasó, pero queremos que te sientas cómodo. Mira, te doy empleo, mira, quiero comprarte ropa. Y ahora por primera vez te vas a dar cuenta cómo te queda. No, nada de eso. Simplemente, ¿qué pasó? ¿Quién te lo hizo? ¿Por qué? ¿Dónde está? Pareciera que nosotros caemos en la ingenuidad de creer que las bendiciones particulares le va a alegrar a todo el mundo. Eso creemos nosotros, que lo bien que nos acontece, que el bienestar que tenemos, a todo el mundo le alegra. Que incluso familiares se van a sentir contentos y regocijados porque nos está yendo bien. No crea eso. Es vivir de una manera muy ingenua y cándida. Aquí lo vemos. Un indigente menos, un mendigo menos. Pero ellos no están celebrando. Y este hombre entonces nos lleva a plantearnos otra pregunta. La primera pregunta que les hice es ¿cómo usamos las bendiciones? La segunda que quiero hacerle es ¿cómo reaccionamos a las bendiciones del otro? ¿Cómo reaccionamos a las bendiciones de los demás? Cuando el otro es bendecido y nosotros no somos los favorecidos. Esto nos lleva a la reacción de los fariseos. Juan capítulo 9, versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Al no poder satisfacer sus curiosidades, entonces vamos a llevarlo a los fariseos. Los fariseos era esa fraternidad religiosa que eran los encargados de velar por el cumplimiento de la ley. Eran eminentemente religiosos y no sé qué eran más, religiosos o hipócritas. En el capítulo 23 del libro de Mateo, Jesús le dice, fariseos y escribas hipócritas.
generación de víboras, sepulcros blanqueados que atan cargas en las personas y ponen cargas e imponen preceptos que ustedes mismos no pueden sobrellevar. Estos fariseos certificaban y daban testimonio de la sanidad de las personas. Y lo llevan para ver, para que este hombre dé sus declaraciones y ellos por fin digan, sí, era verdad, tú eras el ciego y ahora ve. Nosotros lo certificamos, no hay ningún problema. Pero esa certificación nunca se dio. Porque este hombre que había nacido ciego, no solamente puede ver, hay otras cosas que él también puede ver ahora, como la hipocresía y la maldad, hasta dónde llega. Y estos fariseos nunca pudieron darle a él nada. Probablemente no había pisado en el lugar donde ellos estaban, porque allí estaban para debatir leyes, para cavillar cosas. Y allí estaba este hombre, quizá por primera vez. Probablemente estos fariseos nunca se molestaron con hablar, ni siquiera sabía que existía. Y la vida de este hombre, aún teniendo esa bendición, estaba siendo difícil. ¿Recuerdan la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús cuando ellos vieron que Jesús vio al ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Como ya hemos visto, los que tenían alguna condición incurable o le venían una serie de desventuras o desgracias en la vida, la gente entendía que había hecho algo malo y por lo tanto estaba enfrentándose al juicio de Dios. Entonces este hombre en su condición de ciego era juzgado, era despreciado, vilipendiado, rechazado por los demás. Era como que la gente se quitaba de su camino y dijeron, bueno, tú hiciste algo, por lo tanto nosotros no tenemos que meternos entre tú y Dios. Tú tendrás que pagar delante de Dios. Era una especie de juicio. Ignorarlo a él era estarlo juzgando permanentemente. Pero ahora el hombre ve. ¿Y qué hacen otra vez con él? Lo someten a juicio nuevamente. ¿Quién entiende a la humanidad? Usted, a través de los medios de comunicación, a través de su propia experiencia, no ha visto acciones de personas que usted dice, es que yo no entiendo cómo un ser humano puede actuar de esa manera. ¿No se ha hecho preguntas así? Yo me la he hecho hasta conmigo mismo. ¿Cómo fue que tú hiciste eso? ¿Y por qué le respondiste de esa manera? Yo mismo. Y después que yo tengo a veces conversaciones con personas, digo, wow, pues yo no debí decir eso. Yo he tenido que pedir perdón muchas veces en mi vida, por eso mismo. Pero no nos explicamos y solamente magnificamos los de los demás, pero lo de nosotros no. No, eso no es nada. Lo que hizo fulano, eso sí es malo. Y ahora este hombre, que antes lo juzgaban por ser ciego, ahora lo están juzgando por ver. Y por ninguna de las dos cosas él tenía la culpa. Dígame usted. Ustedes no sé si recuerdan la anécdota de un abuelito y su nieto en un campo. Y tenían que trasladarse de un lugar a otro. Y tenían un burrito sabanero que a veces iba camino de Belén. Y entonces el abuelo monta al nieto en el burro y emprenden su travesía. Cuando están pasando por cierto pueblo, la gente dice, pero qué abusador ese nieto. El pobre viejo que ya no puede más, está ahí caminando y él muy cómodo sentado en ese burro. Los dos se miran y entonces cambian de posición. El nieto comienza a caminar y el viejo va en su burrito. Cuando pasan por otro pueblo, oye, pero qué viejo más abusador.
después que ha vivido tanto, entonces el pobre niño es el que tiene que ir caminando. Los dos se miran nuevamente, ¿y cuál es la opción que queda? Montarse los dos en el burro y van camino. Cuando van por otro lugar, dicen, esta humanidad sí es perversa y abusadora. Los dos encima del pobre burro. Entonces se miran nuevamente y dicen, no, pues vámonos a pie. Y cuando van caminando por otro lugar, comienzan a burlarse de ellos. Oye, pero estos sí son brutos. En vez de montarse en el burro, van caminando los dos. Y en esa ocasión, el que miró fue el burro, porque ya sabía lo que venía. Se deshacieron del burro. No hay forma. Te juzgo porque no ve, y si ve, te juzgo peor. Cuando nosotros vemos a todo lo que fue sometido este hombre, decimos, pero qué inclemente e inmisericordia es esta humanidad. Todo el capítulo 9, desde el versículo 10 hasta el versículo 33, no es más que preguntas y preguntas y preguntas, y él obviamente respondiendo. Las preguntas desde el versículo 10 hasta el versículo 26 es a él directamente y acosándolo, y cada una más intensa que la otra. La he recopilado. Versículo 10 del capítulo 9. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 12. Y le dijeron, ¿dónde está él? Versículo 15. Entonces los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Versículo 17. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Versículo 26. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Sin contar que mandaron a buscar a los padres y le preguntaron a ellos también. Y como esa fraternidad de los fariseos era muy temible, los padres, ¿saben lo que dijeron? Él tiene edad, pregúntenle a él, nosotros no nos vamos a meter en eso. ¿Hasta dónde llega el acoso? ¿Pero por qué los fariseos hacían esto? Hacían esto porque le tenían envidia a Cristo. Aunque eran orgullosos, hipócritas y pestulantes, realmente el problema no era con el ciego o con el que había nacido ciego. El problema era con Cristo, y querían que él diera algún falso testimonio para entonces tener acciones legales pertinentes para acusar a Cristo. Sin embargo, su testimonio fue el mismo, no varió, se mantuvo enfocado en lo que era la verdad, y no importa que se lo preguntaran al revés o al derecho, de abajo para arriba o de arriba para abajo, se mantuvo su testimonio. Pero todo esto tenía su raíz, la envidia de los fariseos. Pilato lo sabía muy bien, Mateo capítulo 27, versículos 17 y 18. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, no, oiga bien, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que los que le habían entregado lo habían hecho por envidia. ¿Hasta dónde llega la miseria humana? Por envidia. De repente las sinagogas estaban vacías y las multitudes iban al desierto detrás del Cristo viviente. Le tenía envidia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo usamos la bendición? ¿Cómo reaccionamos a la bendición? Estas personas acosaron de manera continua, intensa, impiadosamente a este hombre. No le dieron la oportunidad de que él se sentara en un lugar a reflexionar lo que le había pasado. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis planes ahora?
¿Cómo voy a vivir? Déjeme ir al campo, yo quiero conocer el color del mar, quiero enfrentarme al color de la naturaleza, quiero ver el sol, quiero ver las estrellas, quiero conocer a mis padres. Él se encontró con sus padres allí en el juicio. No le dieron oportunidad a él organizar tantos estímulos que estaba recibiendo, todos a la misma vez. Estaba confuso, estaba en una situación agonizante, desesperante. Pero cada interrogatorio era un acoso y un acto de inmisericordia para él. Pero su testimonio fue el mismo. A pesar de que eran demasiadas cosas intensas y nuevas, te mantuvo en la verdad. Yo he hecho una recopilación, no solamente de las preguntas, sino de sus respuestas. Y le he colocado una al lado de la otra. Así como las preguntas son intensas y van creciendo, así también son sus respuestas. Es decir, que a medida que van acosándolo y el acoso se va intensificando, así mismo son las respuestas que él da. Mírenla. Primero a los vecinos, capítulo 9, versículo 9, versículo 11 y versículo 12. Yo soy, dijo. Unos dicen, él es, otros a él se parecen, y él dijo, yo soy. Versículo 9. Sigue, versículo 11. El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Ahora, no sé dónde está él. Estas fueron las respuestas que él le dio a los vecinos. Pero ahora vamos a ver las respuestas que él le da a los fariseos. Me puso barro sobre los ojos. No sé si a ustedes le ha pasado que tuvo un percance, chocó o tuvo una fractura, lo que sea. Y todo el que te llama te pregunta, ¿y cómo fue? Ah, mira, sí, yo iba por tal sitio. Ah, ok. Después van y te visitan. ¿Y cómo fue? Ah, sí, yo esto y esto. Y después viene, y cuando viene aquí a la iglesia, dime cómo fue. Llegó un momento, hermanos, yo no les voy a decir nada para que ustedes me idealicen, pero uno se jalta. Y con este tema del coronavirus, yo no sé cuántas versiones de remedio ustedes han escuchado por ahí. Que tú tienes que si inhala, que te toma un té, que si esto, que si aquello. Algunos cristianos dicen, no, yo me ungí con aceite en el nombre de Jesús. Otros dicen, yo cancelo, yo declaro que no me va a dar eso. Llévese de eso. Uno se cansa. Y este hombre ahora es llevado. Y vuelve la misma versión. Porque la verdad, usted la repite vez tras vez. Y nunca va a variar, porque es la verdad. El Evangelio tiene proclamándose 2000 años y es el mismo. ¿Por qué? Porque es la verdad. Si nos ponemos a inventar, entonces las versiones se van a cambiar. Por eso nosotros seguimos apegados pues a la verdad. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Persiste tú pues en los que has aprendido. Y este hombre se mantiene con su misma versión. Me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Es un profeta. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Esta es la mayor declaración que hay. Yo era ciego y ahora veo. Ya se lo dije y no me quieren escuchar. ¿Por qué quieren escucharlo otra vez? Ya él no está dando versión, ya tiene la sangre caliente. Porque ya él no está respondiendo lo que le están preguntando, él le está añadiendo otra cosa.
vamos a imaginarnos, este hombre hace horas era un mendigo, despreciado por todo el mundo. Todo el mundo le decía a él, algo tuviste que hacer tú. Esos fariseos ni siquiera se molestaban ni pensar que existía una persona con él. Demasiado inmundo, demasiado rastrero, demasiado pecador, demasiado perverso. Tan siquiera para yo dirigirte la mirada a ti, inmundo mendigo. Así era que ellos lo veían. Se sentían superior que él. Y ahora tener que estar hablando con él. Pero ya lo han llevado a un punto que él no solamente está respondiendo lo que le están preguntando, él le está añadiendo otra cosa y eso es peligroso. Miren otra vez este versículo 27, el 25. Él dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Versículo 27. Ya se lo dije. Y no me escuchan. ¿Usted sabe lo que decirle? Es una falta de respeto. Aquellas personas están limpiecitas allí en su salón, vestidos con ropas finas, disfrutando de las mieles del poder en la cúspide de la pirámide social de su tiempo, y aquel hombre andrajoso, porque todavía era mendigo, no le han dado tiempo a poner sus papeles en orden. Todavía es el mendigo que pide en la vía pública. Y él le está diciendo a esa gente, ustedes no me quieren escuchar. Ustedes no me quieren escuchar. Ya se lo dije. Entonces, el que hace la pregunta es él ahora. ¿Por qué quieren escucharlo otra vez? Ustedes, mi hermano, pónganse ahí. Ustedes quieren escucharlo otra vez. Y vuelve y le hace la segunda pregunta. Y ya es una pregunta atrevida. ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? ¿Es que ustedes quieren hacerse sus discípulos? Ustedes que están averiguando tanto porque quieren seguirle, quieren que le diga dónde él vive, quieren que le hable de su mensaje. Ustedes quieren hacerse sus discípulos. Decirle a esos fariseos que si ellos quieren hacerse discípulos de Jesús. Ustedes ven que ya el hombre estaba con las orejas calientes. Y al final termina dándole una clase de teología a los doctores en teología. Versículo 30. Y a partir de ese versículo 30 y todas las respuestas y conclusiones de los fariseos y la de él son lo que se llaman singolismo. Y los singolismos no son más que sentencias que las personas infieren para llegar a una conclusión. Normalmente entre dos para terminar con una idea final. Ellos dicen, Él te sanó en un sábado. El que trabaja en sábado no es de Dios, por lo tanto es un perverso. Y él responde con otro singolismo. Pues, versículo 30, en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde sé. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien que abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si esto no viniera de Dios, entonces él no puede hacer nada. En otras palabras, usted dice que él no viene de Dios, pero yo digo que nadie puede hacer lo que él hace si a esa persona no viene de Dios. Lo mismo que le dijo Nicodemo. Entonces, si él me abrió los ojos, es porque viene de Dios. Él les razonó lo mismo de manera invertida. ¿Por qué? Porque él tenía el mayor argumento. Ellos decían, este hombre no es de Dios porque sanó sábado. Y él dice, él es de Dios porque yo era ciego y ahora veo. Ahí está, no podían negarle. Él no podía hacerse el ciego porque él está viendo. Ellos están viendo que este hombre se puede valer mismo. Hay una evidencia. Todos lo veían allí tirado pidiendo. Ahora este hombre puede valerse por sí mismo. Por una sola declaración. Yo era ciego y ahora veo. Yo era ciego y ahora veo. Antes andábamos en tinieblas, ahora andamos en la luz porque éramos ciegos y ahora vemos. Antes nosotros nos deleitábamos y nos revolcábamos en el pecado porque éramos ciegos. Ahora nosotros, aunque podamos
vamos a tropezar, estamos buscando la luz de Cristo, porque ahora vemos, nosotros ahora andamos en la luz y somos los hijos de la luz. Y dice la Escritura que nosotros somos también la luz del mundo. Hay luz por todos lados, por todas partes hay luz. Por eso el que está en tinieblas no quiere venir a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. ¿Este hombre fue salvo? Sí, fue salvo. Se benefició de Cristo, aún sin conocerle, pero cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con Cristo, vino a los pies de Cristo. Hermanos, a este hombre lo botaron de la sinagoga. ¡Váyase de aquí! Y el certificado, no le vamos a dar ningún certificado. No importa. Porque yo era ciego y ahora veo. Mis certificados están aquí. Mírenlo aquí. Estos son mis 2 certificados. Mírenlo. No me den nada. A mí qué me importa. Yo era ciego y ahora veo. Dice el texto, versículo 35. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Lo sacaron. Lo excomulgaron. Por ver. Total, él siempre estuvo excomulgado, porque era ciego. Y le dijo Jesús, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? En el Antiguo Testamento, principalmente en Daniel, decía que el Mesías se iba a llamar a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y todo el mundo sabía que el Hijo del Hombre era el Mesías. Y Jesús se llamaba a sí mismo. Entonces él le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? O sea, en otras palabras, ¿crees en el Mesías? Y él respondió y dijo, ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto y es el que está hablando contigo. ¿A quién más le dijo el Señor eso? Me parece que eres profeta. A la mujer samaritana le dijo, yo soy el que habla contigo. No se lo dijo a Nicodemo, pero se lo dijo a la samaritana y se lo dijo a un mendigo. Yo soy el que habla contigo. Y dice el texto, entonces el que era ciego de nacimiento dijo, creo en ti, Señor, creo, Señor, creo que tú eres el Hijo del Hombre, creo que tú eres el Mesías. Y dice después, y le adoró y se rindió a él. Este hombre recibió la segunda vista. Y recibió entonces la luz que no se apaga. Por eso a este encuentro le llamamos una luz que no se apaga. En algún momento él iba a morir y su visión se iba a apagar, pero la luz de Cristo todavía está encendida porque este hombre todavía tiene a Cristo. Recibió doble visión, la de la vista y la de la vida eterna. Así funciona el Evangelio. Yo era ciego y ahora veo.